vamos a continuar hablando del Evangelio y el título de hoy es Nuestro camino por delante. Una vez de haber entendido todo lo que venimos hablando, una vez de haber comprendido y conocido todo lo que estamos desarrollando acerca del Evangelio, la pregunta sería, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo tengo que hacer para poner esto en práctica, para vivirlo, para realmente ser parte de la obra del Evangelio y de la obra cósmica que Dios está permitiendo en este tiempo, y la vida que nos ha dado también es para manifestar ese Evangelio? Amén. Ahora, ¿cómo soy parte de esa obra global que Dios está haciendo? ¿Cómo soy parte del propósito de Dios en nuestra vida? Poniendo en práctica la verdad. Amén. Poniendo en práctica la verdad y viviendo el Evangelio de la forma en la que Cristo nos ha mostrado y en la que su palabra nos ilustra. Vemos aquí que debajo del título colocamos una iglesia y un creyente centrados en el Evangelio necesitan poder, valentía y amor para avanzar para la gloria de Dios. Amén. No es de cualquier manera, no es de cualquier forma. Dios nos ha provisto herramientas, Dios nos ha provisto tesoros maravillosos para que podamos vivir la plenitud del Evangelio en nuestras vidas, en la iglesia, y poder manifestar ese poder de Dios en cada lugar donde estamos. Pablo se lo decía así a Timoteo, podemos ponerlo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, 7. Amén. Y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? De temor, ni timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, dominio propio en otra versión. Amén. Eso es lo que Dios nos ha provisto a través del Evangelio. El Espíritu de Dios ha venido a nuestra vida y ha capacitado nuestro espíritu y nos ha dotado de estas gracias hermosas y preciosas que tenemos como herramientas para vivir el Evangelio. Ahora vemos, también puse un versículo, siguiente diapositiva por favor, Apocalipsis 14, versículo 4, para que podamos entender lo maravilloso, especiales y cómo Dios nos ve, ¿no? Desde la mirada del Señor, porque muchas veces nosotros nos vemos imperfectos, todavía con cosas que seguir procesando, cambiando, haciendo, pero cómo Dios nos ve al final de todas las cosas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 4, hace referencia a los 144.000. ¿Alguien escuchó de los 144.000? De esos sellados, escogidos por el Señor. Amén. Ahora, hay muchas interpretaciones de estos 144.000. Voy a usar una de ellas hoy que por tradición es como la más lógica, ¿no? En lo que venimos entendiendo a través de la doctrina que venimos predicando. Y es entender que en estos 144.000 Dios no se estaba, Juan en este caso, en esta visión, no estaba hablando solamente de algunos pocos, sino estaba hablando de una multitud, ¿sí? Algunos estudiosos plantean una multiplicación, 12 por 12 por 1000. 12 hablando de la tribu de Israel, amén, esas 12 tribus de Israel, luego por 12 hablando de los 12 apóstoles del Señor que fueron testigos, amén, del nuevo pacto y fueron también de alguna manera los primeros que presenciaron y vivenciaron ese nuevo pacto cuando Cristo presentó su cuerpo y compartió la cena del Señor en el aposento alto, amén. Y por 1000, vamos a ver, porque la palabra 1000 en la Biblia, en las Escrituras, representa millares, multitud, amén. Entonces esos 12 por 12 por 1000 está hablando de las 12 tribus, de los 12 apóstoles, y por 1000 hablando no de una cantidad, sino de una cualidad, multitud, amén, en que engloba a todos sus escogidos, amén. Dentro de esos escogidos, ¿quién estamos? Nosotros. Y también está el pueblo de Israel, porque dentro de ese pueblo de Israel va a haber gente que crea en Cristo. Amén. Y es parte del propósito de Dios también revelarse a ellos. Lo podemos ver en el libro de Romanos también. Amén. Ahora, avanzando con esto, leemos el versículo, dice, ellos se han mantenido tan puros como vírgenes. Miren cómo nos ve el Señor, a los escogidos. Tan puros como vírgenes, en esa inocencia plena y total.
y son los que siguen al Cordero donde quiere que va. Amén. Está hablando también de una obediencia y una dependencia absoluta. Así nos ve el Señor. Amén. Eso es lo que Dios espera de nosotros como hijos. Han sido comprados entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Amén. ¿Qué somos? Una ofrenda especial para el Señor. Hemos sido comprados de todos los pueblos y naciones como una ofrenda especial para el Señor. Yo quiero que en esta noche se sienta especial. ¿Se siente especial? ¿Se siente amado por el Señor? ¿Se siente escogido por el Señor? Amén. Esto es lo que Dios espera, que seamos un pueblo separado, un pueblo que realmente se ha santificado, se ha cuidado y ha buscado agradar y seguir al Señor en todas las cosas. Amén. Ahora, vamos a ver, el objetivo de esta clase es comprender que amar el Evangelio no consiste solamente en conocer la doctrina y conocer la sana doctrina, que es lo que buscamos enseñar en este lugar, sino en permitir que el Evangelio transforme la manera en la que vivimos, servimos y nos relacionamos dentro y fuera de la iglesia. Amén. Entendiendo lo que Dios espera, como leímos en Apocalipsis 14, que Dios quiere un pueblo separado, escogido, puro, santo y que dependa de Él en todas las cosas. La única forma de alcanzar este estándar para nosotros es vivir el Evangelio en su plenitud. Amén. ¿Quién quiere experimentar el Evangelio en su plenitud? Sería la pregunta en esta noche. ¿Quién quiere realmente disfrutar, ver el poder de Dios obrar en su vida? El poder del mensaje de Cristo obrando no solo en nuestro intelecto, sino en nuestra vida diaria, dentro y fuera de la iglesia. Ahora, como hemos visto al principio, uno de los ingredientes o herramientas que el Señor nos ha dado es el poder. Siguiente diapositiva. El poder comienza ¿con qué? Con la gracia. Aquí Pablo da una revelación, mire, que para nosotros hoy es importante de poder entender. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: mi querido hijo, refiriéndose a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. ¿Está viendo? ¿Dónde viene esa fortaleza? ¿Por nuestra capacidad? ¿Por lo mucho que podemos hacer? No. Nuestra fuerza para vivir en el poder del Evangelio es a través de la gracia de Dios. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos capacita, nos empodera y nos fortalece para vivir el Evangelio en su plenitud. Amén. Parece contradictorio. ¿Cómo podemos esforzarnos en la gracia cuando entendemos que la gracia es por fe? Significa que nuestra fortaleza no está en nosotros mismos. Tenemos que rechazar la confianza excesiva en nuestra propia capacidad y regresar continuamente ¿a dónde? A Cristo. Entender que somos fuertes a través de la gracia, entender que hay poder en nosotros por medio solo de esa gracia, es redefinir el concepto de fuerza, redefinir el concepto de poder. ¿Qué entendemos por poder? Aquellos que tienen o tenemos la capacidad de lograr o alcanzar ciertas cosas. Amén. Como fuerza, tener esa capacidad, ese don, esa herramienta para alcanzar lo que me propongo. Muchas veces hemos entendido eso por fuerza y por poder. Pero ahora el Señor nos lleva a redefinir el concepto de fuerza y entender que fuerte no es aquel que puede alcanzar cosas ni soportar cosas, sino es aquel que más depende de Dios. Amén. ¿Quién es el más fuerte en el reino de Dios? Aquel que ha aprendido a depender de Dios y a volver continuamente a la gracia de Cristo. Día tras día correr y decir: Señor, no puedo, Señor, ayúdame, Señor, guíame, Señor, dame sabiduría, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Y reconocer esa debilidad delante del Señor. Amén. La verdadera fuerza para la misión cristiana no procede de nuestra autosuficiencia, sino de la gracia de Cristo. ¿De dónde viene tu fuerza?
de la gracia de Cristo. Amén. Continuamos hablando de este primer tesoro que el Señor nos está revelando del poder. Y vemos en Romanos capítulo 1, siguiente diapositiva, por favor. Bien, Romanos capítulo 1, versículo 16, este versículo famoso, lo conocemos todo, amén, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, amén, de aquel que cree, del judío primeramente y también de los gentiles. Amén. Ahora, vemos acá que hay dos palabras específicas. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. La palabra poder es dunamis. Amén. Diga conmigo, dunamis. ¿Sabe qué significa? Tiene dos significados. La primera es poder sobrenatural. Amén. Para ejecutar milagros, para hacer milagros, que fue la capacidad que Dios les otorgó a los apóstoles. Amén. En Hechos, capítulo 2, versículo 8, ¿se acuerdan? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y seréis testigos. Amén. Ese poder sobrenatural que Dios da a la iglesia y a los apóstoles es el dunamis. Y también el siguiente significado de dunamis es la capacidad de cumplir con lo que Dios nos ha ordenado. ¿Me está entendiendo? Eso quiere decir que en el poder de Dios, nosotros como hijos de Dios podemos cumplir con los estándares de santidad que Él espera de nosotros. Amén. No solo con eso, en todo lo que Él nos pide, podemos cumplirlo a través del poder de Dios, que nos da por medio de su gracia, que es lo primero que vimos. ¿Me va entendiendo? Amén. Ahora, la palabra que utiliza después, que es importante, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, porque es dunamis, para salvación. La palabra que utiliza para salvación es soteria, ¿sí? O sotería. La palabra sotería, las dos, tanto dunamis como soteria, en griego, sotería, significa liberación. Mire qué hermoso lo que nos está diciendo Pablo en Romanos. Está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios es para liberación. ¿Me está entendiendo? El poder del Evangelio, el poder que hay en el mensaje de Cristo es para liberación de nuestras almas. Una liberación tanto espiritual como de la muerte, porque Él a través de su sacrificio nos libra de esa muerte eterna y nos lleva a tener comunión con el Padre y a reconciliarnos con Él. Pero ese poder de Dios que nos libra también es a nivel alma, espíritu, cuerpo. Dios realmente quiere una liberación completa en la vida del creyente y se alcanza a través del poder del Evangelio. Hay poder en el Evangelio, en el poder de Dios. Amén. Ahora, el Evangelio, por eso le digo, no los resumamos solamente a información. El Evangelio es poder de Dios. ¡Wow! Un poder que libera, un poder que salva, un poder que restaura, un poder que hace las cosas nuevas. Ese es el poder que hay en el mensaje de Cristo. Amén. ¿Me está entendiendo? El valor de lo que portamos como iglesia, el valor que portamos al predicar el Evangelio y a vivir el Evangelio. Ahora, el Evangelio no es solo información, dijimos, sino que es poder de Dios. El problema aparece cuando comenzamos a pensar que el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia depende de nuestra capacidad, de nuestros métodos, de nuestra organización, de nuestro liderazgo, de nuestra creatividad, de nuestros recursos. Qué equivocados que estamos, ¿no? ¿De qué depende el crecimiento personal y el de la iglesia? Del poder de Dios. Amén.
del poder de Dios. La iglesia primitiva entendía que necesitaba una intervención de Dios para hacer aquello que no podía producir por sí misma. La iglesia primitiva entendía y dependía del poder de Dios para todas las cosas. ¿Usted depende del poder de Dios? Sí, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva si depende del poder de Dios. Dios quiere que vivamos, esta plenitud del Evangelio y experimentemos el poder de Dios en nuestras vidas. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿se acuerda lo que dice esto? Lo podemos leer, Juan 15, 5. Ciertamente yo soy la vid, esto dijo Jesús, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Quiénes van a producir muchos frutos? Los que permanecen en Él. O sea que el crecimiento y los frutos, ¿de quién dependen? ¿De mí? ¿De mi esfuerzo? ¿De mi disciplina? ¿De mi fortaleza mental? No. Depende de cuánto he aprendido a depender de Dios. Amén. Dice, en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí, y lo aclara, no pueden hacer nada. Decirle que tenés al lado, separado del Señor no podés hacer nada. Nada. No podés estudiar, no podés ser un buen padre, no podés ser un buen hermano, no podés ser un buen hijo. Nada. No podemos ser, sobre todo, testimonio de Cristo. Necesitamos el poder de Dios para experimentar la plenitud de Cristo en nuestras vidas. No se trata de determinación y disciplina, se trata de dependencia. ¿Cuánto dependo de Dios para todas las cosas en mi vida? Amén. Ahora, ¿qué diferencia existe, y me gusta esta pregunta, entre hacer algo para Dios y depender de Dios para hacerlo? Es diferente, ¿verdad? Es diferente hacer algo para Dios a depender de Dios para hacer algo. Muchas veces estamos en la primera ecuación. Hacemos algo para Dios, servimos, hago esto, me voy allá, vengo acá, los niños, los hospitales, las cárceles, predico en mis fuerzas. En todo ese recorrido de actividades y cosas no me he detenido un solo momento a decirle, Señor, guíame, ¿con quién debo hablar? ¿De qué manera tengo que predicar tu palabra? Señor, que sea tu Espíritu el que ponga palabras en mi boca, que sea tu Espíritu, pero no solo como un speech repetitivo, realmente con nuestro corazón mostrándole al Señor la urgencia que tenemos de que Él nos dirija, la urgencia que tenemos de que Él nos comande. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Porque es fácil, a mí me puede llegar a pasar también, estar en este lugar, como sé dar una clase, como ya tengo preparada una diapositiva, como ya sé lo que quiero decir, dependo de mi capacidad, dependo de mi don, dependo de lo que puedo hacer, de la mejor manera que puedo hacerlo. Pero en esto, si no busco a Dios, me lleno de su poder y no dependo del Señor en cada momento, eso es una acción que estoy haciendo en mis fuerzas y no en el poder de Dios. Amén. Decirle al que tenés al lado, necesitamos aprender a depender del poder de Dios para todas las cosas. Porque ¿sabe lo que sucede cuando empezamos a ministrar, a enseñar, a tocar, a servir, a visitar? En nuestras fuerzas nos cansamos. Y vemos que las cosas no salen, que al hermano que le vamos a predicar no cambia, que sigue, yo le voy a visitar a este hombre, si nunca cambia. ¿Qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a ir a los niños si no me escuchan? Y empiezo a renegar y caigo en mi carne y porque todo lo estoy haciendo con mis fuerzas. El poder de Dios pone paciencia, el poder de Dios pone paz, el poder de Dios hace la obra en el corazón. No somos nosotros. ¿Sí? Decirle que tenés al lado, no te creas tan importante. Y no es la cumbia, ¿no?
de verdad que a veces ocupamos el lugar de Dios y nos creemos demasiado importantes y necesarios, cuando Dios puede hacer como quiere, con quien quiere, donde quiere. No somos tan importantes. Es un privilegio para nosotros ser un instrumento del Señor, pero necesitamos obrar en su poder. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, esto no es solo para servir. Para ser un buen padre, una buena madre, necesita depender del poder de Dios. Para ser un buen trabajador, necesito depender del poder de Dios. Para barrer una vereda, necesito depender del poder de Dios. Para todo en mi vida. Por eso Juan dice, nada pueden hacer apartados de mí. Nada. ¿Me está entendiendo el extremo de dependencia que Dios espera de nosotros? Y en esa dependencia vamos a experimentar el poder de Dios. Ya no somos nosotros. Es Dios obrando a través de nuestra vida. Es Dios corrigiendo a nuestros hijos a través de nuestra boca. Es Dios trabajando a través de nuestras manos. Es Dios moviéndose en las situaciones y tomando decisiones a través de nosotros. Es Dios, ya no soy yo. Por eso Pablo decía, ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Dios ha tomado completo control y autoridad de mi vida. Eso es lo que Dios espera de los hijos de Dios. Eso es vivir la plenitud del Evangelio. Ahora les pregunto, ¿estamos viviendo la plenitud del Evangelio? ¿Quién reconoce hoy que le falta todavía depender más y morir a la autosuficiencia? Ante la primera dificultad que tenemos, lo primero que hacemos es correr a buscar la solución, cuando en realidad el Señor quiere que aprendamos a orar. Y esa es la siguiente diapositiva. El poder nos lleva a la oración. Amén. Por eso decidimos hacer un martes de oración, un martes de estudio bíblico, porque es tan importante conocer y estudiar la palabra como orar, buscar y depender de Dios. Amén. Estamos siendo dirigidos por el Señor. Yo no sabía en qué momento pongo la reunión de oración. Voy a ocupar un día más en la iglesia y el Señor pone un martes de oración y un martes. Bueno, Señor, qué lindo depender de vos. ¿Y sabes lo que es maravilloso? Que cada martes la iglesia está con muchas personas, y eso es respuesta de que hemos escuchado la voz de Dios. Si hubiese sido mi capricho, mi idea, quizás no hubiesen respondido de la misma manera, pero cuando es Dios el que dirige nuestra vida, Él se encarga de los resultados. Amén. Ahora, el poder de Dios nos lleva indefectiblemente a la oración. Necesitamos el poder de Dios, entonces necesitamos depender de Dios. ¿Y cómo expresamos esa dependencia? Lo hemos enseñado en el Discipulado 2. ¿Cómo expresamos esa dependencia? Orando. Y lo recuerdo de vuelta, porque a veces nos olvidamos. La oración es la esencia de la obra a la que Dios nos ha llamado. O sea que antes de hacer cualquier cosa, Dios quiere primero que nos conectemos con Él. Antes de resolver, conectate con Dios. Antes de corregir a tus hijos, conectate con Dios. Antes de tomar decisiones, conectate con Dios. Antes de empezar a trabajar, conectate con Dios. Como dije recién, antes de empezar a barrer, aunque parece la tarea más simple, conectate con Dios, porque la esencia es Juan 15:5. Nada podemos hacer apartados de Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. La oración, dijimos, es la esencia. La oración no es simplemente algo que hacemos antes de servir, ¿no?
chicos, estamos a servir a la mañana, el sábado a la mañana, vengan, oremos. No, usted ya tendría que haber orado anoche y cada día de su vida y antes de llegar acá. Y no está mal que oremos, obviamente lo vamos a hacer en grupo, pero la vida de oración es una vida continua y constante. Por eso Pablo decía, orar en todo tiempo, orar sin cesar. La vida de oración es una comunión constante. Es en cada minuto, en cada momento, en cada segundo, la oración en mi mente y en mi corazón con nuestro Dios. Amén. Ahora, la oración es parte esencial de la vida y como les dije al principio, lo entendió la iglesia primitiva. Vamos a leer Hechos, capítulo 4, versículo 23 en adelante. Quizás esta clase nos lleve más tiempo. No me quiero acelerar, porque es importante lo que estamos entendiendo. Amén. Hechos, capítulo 4, versículo 23, dice: por tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron que los sacerdotes principales y los ancianos, lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho? Los habían amenazado para que no prediquen el evangelio. Amén. Los habían llevado, se habían puesto en cautiverio, se habían amenazado y tratado de amedrentar para que ellos no prediquen a Jesús. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración. ¿Qué hicieron? ¡Ay no! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Así dijeron? ¡No! ¡Oraron! ¿Qué es lo primero que tenés que hacer en tu vida cuando recibís una mala noticia? Cuando una dificultad se presenta, alzar tu voz en oración. Porque nada podemos hacer apartados de Dios. Y dice su palabra, dice que juntos alzaron sus voces en oración. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra. Miren, adoraron a Dios. ¿Qué empezaron a hacer? A exaltar a Dios, a magnificar, a recordar a qué Dios estaban sirviendo, a ver que su Dios no era un Dios pequeño, era un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios capaz de librarlos. Por eso es importante la alabanza en medio de nuestra oración. Por eso es importante adorar, reconocer, agradecer quién es Dios. Porque le recuerda a nuestra alma ingrata y olvidadiza a quién es el Dios que servimos, a quién es el Dios que adoramos. Ellos empezaron a decir: soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Versículo 25. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Versículo 26. Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Amén. Hablando de Cristo. Versículo 27. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Estaba recordando las profecías que Dios había traído por medio de David, en las cuales Dios había dicho que todos los gobiernos iban a confabular y estar en contra del Mesías. Amén. Y era lo que estaba sucediendo. Versículo 28. Sin embargo, todo lo que hiciste ya estaba. Decí conmigo, Dios siempre tiene un plan. A Dios no se le escapa nada. Amén. Cada situación,
todo ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con su voluntad. ¿Qué estaban reconociendo? Soberanía de Dios. Empezaron, primero hicieron oración juntos, luego adoraron y alabaron y reconocieron al Dios que estaban exaltando, luego recordaron la profecía, luego declararon la soberanía de Dios. Entendieron que todo estaba ya ordenado y determinado por el Señor de antemano. Amén. Es lo que usted tiene que hacer cuando venga el problema. Señor, esto vino porque tú lo has permitido. Esto está dentro de tu propósito y de tu voluntad. Lo acepto, Señor. No reniego, no me pongo loco, no me enfurezco, no salgo a buscar soluciones. Reconozco que Dios no ha perdido el control de nada. Amén. ¿Cómo ora un corazón o cuál es la experiencia que tiene un corazón que reconoce que Dios no pierde el control? ¿Qué hay en ese corazón? Paz. ¿Se da cuenta? Ahora, seguimos leyendo. Ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos. ¿Qué dice? Mucho valor al predicar tu palabra. Versículo 30. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron con valentía la palabra de Dios. Dios respondió, Dios se manifestó. Y eso es lo que hace Dios cuando hay un corazón rendido y hay un corazón que ha aprendido a depender de Dios. Mientras y cuando nosotros dependemos de nuestra capacidad, y esto lo voy a resolver así, y voy a llamar a aquel, y voy a hacer esto, y llamo al abogado, y llamo esto, y llamo al escribano, y llamo al policía, y hago la denuncia, y eso es depender de tu fuerza. Ellos confiaron en el poder de Dios. Y ahora si Dios te dice hacer la denuncia. Pero no es lo mismo hacer la denuncia sin orar a Dios que hacer la denuncia cuando Dios te dirige. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Ahora, diapositiva, la misma. Y vamos a ver esto que es maravilloso. La iglesia primitiva enfrentaba oposición. ¿Qué hizo? Oró. ¿Qué vamos a hacer en la oposición? Orar. ¿Qué más? No pidió, Señor, quita todos nuestros problemas. Señor, toca el corazón, porque muchas oraciones son así, ¿no? Toca el corazón de aquel hombre, Señor. Toca el corazón de mi esposa, Padre. Es tan dura, es tan terca. Toca el corazón de mi esposo, Señor. No, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pidieron ¿qué? Poder para seguir anunciando a Cristo. Pidieron valor para atravesar la situación. Una oración, miren, escuchen. El corazón de alguien que confía en Dios entiende que todas las cosas son permitidas por Dios. Por tanto, la situación que me está pasando no es que Dios se equivocó, la tengo que pasar. Entonces, si yo confío en la soberanía de Dios y sé que la situación que hoy me está pasando viene de Dios, la acepto en su voluntad. Y no pido saltearme la situación, no pido esquivar el problema ni la situación. Le pido valor para atravesar esa situación. Esa es la oración de alguien que depende de Dios y ha reconocido la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Me está entendiendo?
¡Wow! Yo cuando vi esto digo, qué mal que oro, Señor. Qué mal que estamos orando. Necesitamos reconocer que lo que nos está sucediendo tiene un propósito. Necesitamos reconocer que Dios es soberano. Necesitamos reconocer que Dios es grande, que Dios es eterno, que Dios es poderoso, que Dios no ha perdido el control. Por tanto, lo que me está pasando es permitido en la voluntad de Dios. Y si es permitido en la voluntad de Dios, lo tengo que aceptar y lo tengo que atravesar. Porque es parte del proceso que Dios quiere hacer en mi corazón. Amén. Entonces la oración ya no es, Señor, líbrame, Señor, ayúdame, Señor, haz esto o aquello. Queremos manipular hasta el corazón de la gente. No. La oración es, dame valor para atravesar esta situación. Amén. ¿Cuántos vamos a orar así? A partir de este tiempo vamos a pedir a Dios valor. Podemos preguntarnos, ¿cuánto de nuestro servicio depende realmente de la oración? Pregúntese, ¿cuánto de nuestra vida natural depende de la oración? Porque la iglesia que confía en sus métodos puede trabajar mucho y orar poco. El hombre, la mujer que confía en sus métodos puede hacer mucho, pero orar poco. Y orar significa depender de Dios. Amén. Pero la iglesia y el creyente que reconoce su dependencia de Dios, ¿qué va a hacer? Va a orar, va a pedir, va a esperar y va a confiar en que Dios tiene el control. ¿De qué lado estamos? ¿Amén? ¿O de qué lado vamos a empezar a estar? Seguimos avanzando. Dios puede usar nuestra debilidad. Es otra cosa que, abrió mi mente para que podamos entenderlo también nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo el 1 en adelante, es el apóstol Pablo. ¿Se acuerda el apóstol Pablo? Pidiéndole al Señor, orando mal. Estaba orando mal. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice, mi jactancia no sirvió de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Versículo 2. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo, o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Versículo 3. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que a ningún humano se le permite contar. Versículo 5. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Versículo 6. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Versículo 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. ¿Cómo oró Pablo?
¿Cómo oró Pablo? ¿Oró bien? Se lo pidió. Versículo 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Versículo 10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Vemos aquí que el apóstol Pablo podría haberse jactado o haberse enorgullecido en su corazón por tremendas experiencias espirituales que vivió. Dios lo llevó al cielo, al paraíso. ¡Wow! Cualquiera de nosotros, simples mortales, estaríamos subidos al pony por esa experiencia. Subidos en orgullo, subidos en grandeza. Pero lejos de eso, dice que el Señor colocó en él una espina, un aguijón, para que su orgullo no crezca en su corazón. No se sabe si la espina fue una enfermedad, no se sabe si la espina fue alucinaciones. Algunos dicen que fueron los recuerdos de los cristianos que mataban, que venían a su mente y lo atormentaban. No se sabe cuál fue el aguijón que Pablo pudo haber tenido, pero Dios lo dejó ahí por un propósito. Amén. Ahora, Pablo recibió grandes experiencias, como dijimos, pero Dios permitió que tuviera un aguijón en la carne. ¿Por qué? Para que no confiara en sí mismo. Yo te pregunto ahora, ¿ya entendés cuál es tu aguijón? Puede ser tu carácter, puede ser alguna debilidad. Cada uno de nosotros tiene un aguijón. Pero lejos de descalificarnos, esa debilidad nos lleva a depender del Señor. Amén. Ahora, Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo concluyó diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él entendía que Dios obraba mejor cuando él menguaba, cuando su orgullo estaba ausente, cuando en él estaba la humildad de la dependencia. Dios obra mejor en la humildad de nuestra dependencia. Dios quiere manifestar su poder. Dios quiere obrar a nuestro favor, pero Él necesita que yo mengüe y no sea autosuficiente, sino le diga al Señor, soy incapaz, Señor, no puedo, no sé cómo hacerlo, Señor, dirígeme. Y es ahí donde le damos el control al Señor. Hasta que nosotros no entregamos el control al Señor de nuestra situación, de nuestra vida, y le decimos, Señor, yo no sé qué hacer, no vamos a poder ver el poder de Dios obrar con eficacia. Amén. ¿Cuántos van a entregar el control del Señor al Señor? De sus familias, de sus hijos, de su economía. No son tus estrategias, no es tu capacidad, no es tu elocuencia, no es tu verborragia, no. Es el poder de Dios obrando cuando me humillo. Es el poder de Dios obrando cuando reconozco que no puedo hacer nada apartado de Él. Amén. Nada. Ni un matrimonio, ni un noviazgo, ni una carrera universitaria, nada puedo hacer apartado de Dios, nada. Wow. Ahora, nuestra debilidad no es necesariamente un obstáculo para que Dios nos use. Muchas veces nuestra debilidad es precisamente el lugar donde
aprendemos a depender de Él. Amén. ¿Es la debilidad en nuestra vida algo negativo entonces? No, es la herramienta que Dios utiliza para llevarnos a aprender a depender de Él. Es el instrumento de santificación que Dios pone al frente nuestro para que corramos a su presencia cada día y reconozcamos nuestra debilidad. Amén. Decirle que tenés al lado, tu debilidad no te descalifica. Te descalifica el no depender de Dios en tu debilidad. ¿Amén? ¡Wow! Yo cuando empezaron a abrir las neuronas, sí, ¡wow! Señor, qué maravillosos son tus secretos, tu verdad nos hace libres. ¿Amén? Ahora, ¿qué sucede cuando queremos aparentar que somos fuertes delante de Dios y los demás? Podemos terminar protegiendo nuestra imagen en lugar de buscar la gloria de Dios. Amén. Buscando aparentar santidad, buscando aparentar paz, aparentar prudencia, para que la gente, ¿qué va a decir los hermanos? Yo soy maestra de escuela bíblica. ¿Qué van a decir los hermanos? Yo soy esto. No se trata de nuestra gloria, no se trata de nosotros, se trata de aprender a depender de Dios y buscar la gloria de Dios en todas las cosas. Y la única forma de buscar la gloria de Dios es depender de Dios. Porque el buen resultado que tengamos de eso no va a ser por nosotros, sino va a ser ¿por quién? Por el Señor y para el Señor. Amén. No vamos a tener, como decía Pablo, no tengo nada de qué jactarme. ¿Me puedo jactar de poder enseñar algo? No, porque ¿quién nos dio esto? El Señor. ¿Me puedo jactar de haber hecho buenos negocios? ¿Me puedo jactar de ser un buen estudiante y haberme recibido de una... No me puedo jactar de nada, porque todo es de Él, por Él y para Él, para su gloria. ¿Queremos causar la impresión de capacidad o queremos que Cristo muestre su poder a través de nuestra debilidad? Es la pregunta. ¿Amén? ¿Qué queremos? ¿Mostrarnos poderosos? ¿Mostrarnos capaces? ¿Mostrarnos inteligentes? ¿Mostrarnos audaces? ¿O queremos que el poder de Dios se glorifique en nuestra debilidad? Que Dios obre conforme a su voluntad y que los resultados que obtengamos no sean nuestros, sino del Señor, y que la gloria se la lleve Él. Porque cuando Él hace las cosas, las hace perfectas. Amén. Voy a terminar acá en esta noche. Próximo martes de estudio vamos a ver la valentía y el amor. Amén. Nos vamos hoy con un desafío grande. Es empezar a depender del poder de Dios y de la oración constante en nuestras vidas, buscando la gloria de Dios en todas las cosas.